Bien, bueno, pues Isabel Allende, presidente del PRI estatal. Bienvenida a este programa Sin Línea. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, pues compartir un poco de lo que estamos haciendo, de lo que como trayectoria se ha dado y que nos conozcan un poco más. Pues perfecto, precisamente hablando de la vida y de la trayectoria de Isabel Allende como actualmente presidenta del PRI estatal. De acuerdo a esta trayectoria personal y política, ¿cuál ha sido su línea en la vida? Pues mira, yo descubrí desde que estaba en la prepa, porque creo que lo traía desde antes, pero no lo había hecho de manera consciente, que a mí me apasionaba la política. Para mí esto es algo que de verdad me llama muchísimo la atención. Lo vivo, lo siento y lo hago con gusto y con pasión. Entonces decidí estudiar ciencias políticas, decidí involucrarme en un partido político, escogí que aunque ya había participado antes, desde los 16 años yo empecé en el PRI, escogí seguir en el PRI porque me pareció que era el que mayor congruencia tenía por ideología, por principios. Me gusta servir a mi partido, que me gusta servir a la gente y que me apasiona además el estudio de las relaciones de poder. Soy politóloga y luego hago maestría en Gobierno y Administración, ¿no? Porque bueno, pues hay que estar preparado para poder servir desde cualquier espacio en determinado momento. ¿Cuál ha sido a lo largo de su carrera política su peor fracaso? Yo creo que no ha habido como tal un peor fracaso. Ha habido muchos tropiezos, pero creo que en la política siempre se presentan retos y siempre hay que estar preparados para asumirlos con mucha responsabilidad y para poder salir adelante, para poder sobreponerse en todas circunstancias. Afortunadamente, como dice un dicho, ¿no? En la política realmente nadie muere en ninguno de los momentos en los que pudieran parecer difíciles. Al contrario, ¿no? Yo creo que esos momentos y esos retos nos fortalecen. Cuando se tiene una responsabilidad como la suya, de ser presidente del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, ser joven, ser bonita, deja a veces pues ahí la expectativa de que es un reto, pero sin tener esas facetas, para cualquier presidente del PRI estatal, ser el presidente del PRI con un gobierno de oposición debe ser un reto. De este esquema, ¿cuál podría identificar como su mayor éxito? Yo creo que definitivamente el haber asumido la responsabilidad del partido, que es un altísimo honor, el lograr que nos den la confianza, los distintos grupos políticos que integran el partido, y que nos dieran la oportunidad de hacerlo. Por primera vez, una mujer. Efectivamente he sido la que ha llegado a la presidencia del PRI en el estado más joven o menor edad, pero creo que eso no debe de ser motivo para estigmatizar. Creo que todos estos años que he trabajado dentro del partido, conozco a la gente que sirve al partido, conozco a mis delegados, conozco a quienes ahí laboran, hemos convivido, hemos compartido mucho y eso ha permitido formar un equipo. ¿Cuál fue el reto de manera más contundente? Pues que este equipo fuera formado por distintos personajes propuestos por todos los distintos grupos que puede haber dentro del partido. Entonces no es llegar con tu propio equipo a un lugar a dar resultados, sino además buscar la manera de consolidar con todos, de encontrar los talentos, las capacidades y sumarlos para poder salir adelante. Creo que eso fue finalmente lo que le dio el éxito de poder entregar buenos resultados, de poder sobreponernos a todos los pronósticos negativos que había de un proceso electoral en el 2015, en donde daban por hecho que el PRI estaba muerto y que no podía conseguir más de 3 distritos. Entonces, sumando, reconociendo las capacidades y las habilidades de cada uno, escogimos a los mejores candidatos. Hicimos un equipo con gente muy profesional que se puso las pilas, que se puso la camiseta y finalmente pues logramos buenos resultados, ¿no? Entonces, ese creo que es el mayor éxito que se puede dar resultados. Isabel, precisamente con estos triunfos, con estas oportunidades que has venido describiendo ahorita, algo que dentro de lo profesional o fuera de lo profesional que tú quisieras cambiar con ese aprendizaje. No, bueno, yo creo que las cosas se han ido dando en cada
etapa conforme a lo que también en ese momento pues se ha podido manejar. Por supuesto que yo te diría hoy que a lo mejor a mí me hubiera gustado ser diputada sabiendo todo lo que hoy sé, porque hubiera podido hacer mucho más. Pero creo que es parte de un crecimiento y creo que después habrá otras oportunidades en la vida que me permitan también aplicar lo que he venido aprendiendo en este tiempo, ¿no? Porque ningún puesto es eterno, todo es temporal, pero siempre debe ser para poder servir desde donde estés, para poder seguir dando resultados, y creo que eso lo seguiré haciendo siempre. Bien, en otro tema, ¿ha robado algo alguna vez? Pues no creo tanto ¿Ni un como lápiz? robar. ¿Un sacapuntas? No. De niña, así que de repente se le antojó. No recuerdo haber robado, ¿no? Creo que siempre encuentras la forma de pedir las cosas y a veces de salirte con lo que quieres sin necesidad de robarlo, ¿no? Es más fácil conseguirlo. Es más fácil usar otros talentos. Exactamente. ¿Nos podría enumerar sus 5 principales valores en la vida? Yo creo que el valor como tal para enfrentar cualquier situación, honestidad, congruencia y quizá algo que he aprendido a ir ejercitando con el tiempo, ¿no? La tolerancia. Que no ha sido fácil, eso yo creo que ha sido lo que más trabajo me ha costado ir aprendiendo, pero creo que hoy puedo decir que es un valor que a mí me ha servido mucho, que me ha permitido seguir creciendo. La perseverancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Si usted fuera de una tendencia homosexual, ¿se atrevería a manifestarlo, a decirlo, o saldría del closet? Yo creo que hay que ser congruentes en la vida. Yo creo que sí lo haría. Efectivamente, hoy estamos en un momento social en donde las cosas deben ser más abiertas, más claras. Y si uno espera tener credibilidad, pues tiene que tener congruencia también, ¿no? La gente se da cuenta finalmente. Si tú estás haciendo algo, estás fingiendo algo que no eres, o estás tratando de aparentar de alguna manera una cuestión en la que ni siquiera tú crees, pues tarde o temprano la verdad se descubre y en tu propio lenguaje, en tus propias actitudes, es muy evidente. Isabel, ¿hay algo de lo que te arrepientes? Pues quizá en algunos momentos de dejar pasar oportunidades que a lo mejor podrían haber redituado mucho más, ¿no? Creo que estoy satisfecha con lo que he hecho, estoy agradecida por lo que me ha tocado vivir. Y bueno, a lo mejor ya me he vuelto muy intensa en la cuestión del trabajo, ¿no? Pero creo que podría, por ejemplo, como diputada, podría haber hecho más. Sin embargo, pues faltaba un poco la experiencia, ¿no? Ojalá la vida me dé la oportunidad de restituir un poco en ese sentido con lo que hoy he aprendido. Bien, siendo tan joven, ¿le ha sido difícil dirigir al PRI en las circunstancias de Puebla? Sí, claro que ha sido difícil. Claro que ha sido difícil. Ha sido todo un reto. Ha sido un tema al interior de mucho diálogo, también de escuchar mucho a todos quienes están dentro del partido. ¿Qué expectativas había respecto del PRI? Pero también de ser congruente, porque a nivel nacional pues nosotros tenemos una línea muy clara, muy directa, y que solo haciendo ese equipo, solo dando la inclusión, pues se pueden dar resultados. En ese sentido, pues desde luego, ha sido un trabajo muy demandante, de tiempo completo. ¿Sientes que has podido restaurar las profundas divisiones del partido aquí en Puebla? Creo que hemos ido madurando todos de algún modo y hemos ido entendiendo que cada quien tiene su capacidad, su experiencia y que las tenemos que conjuntar. Que además esto no es un tema patrimonialista. El partido no pertenece a una persona o a un grupo. Esto es un tema de darle resultados a la ciudadanía. Y mientras le demos resultados, nos seguirán dando la confianza como partido para poder seguir estando en el gobierno. Finalmente, el objetivo de un partido pues, es llegar a ser gobierno. Y siendo gobierno, mantenerse en el gobierno.
Entonces ahí ha sido un ejercicio complejo, porque además creo que había sido una herramienta de los contrarios, fomentar esa desconfianza Claro. y esa división. Estamos haciendo política, no estamos haciendo telenovelas. Entonces pesa mucho más lo que podemos ofrecer como proyecto que lo que podamos inventar de entre nosotros, de lo que pueda haber como en los distintos caracteres personales. Ahora está de moda la equidad de género, incluso se ha legislado. Hay dos situaciones muy especiales. En las cámaras se habla ya de 50% y 50%. A veces no llegan las mejores. Ya vienen los ayuntamientos también. ¿Llegan los mejores, los que saben legislar? ¿Cómo ve todo esto? Bueno, la democracia, pues uno tiene la posibilidad, el votante, el elector tiene la posibilidad de elegir a quien sea de su preferencia. Y a veces efectivamente prefiere elegir al más simpático o prefiere elegir al más cercano, no necesariamente al más preparado. Ese ha sido, yo creo que siempre un dilema que hemos tenido como políticos. ¿Qué es lo que como partido nosotros sí podemos hacer para tener un poco de responsabilidad? Sí podemos darle capacitación, darle herramientas, darle la oportunidad a quienes militan dentro del partido y quieren ocupar un cargo público de que se preparen para dar buenos resultados cuando así lo hagan. Obviamente tiene usted un sesgo. La pregunta pareciera como que ya sabemos la respuesta, pero lo importante es saber su reflexión. ¿Puebla estaba mejor antes de que gobernara el PAN? Yo creo que la gente, los poblanos, lo que quieren es una mejoría en su calidad de vida. A lo mejor puedes decir, es que hoy Puebla, la ciudad de Puebla, se ve más bonita porque todos los hospitales tienen colores homogéneos, porque los parques tienen unas rejas muy bonitas, ¿no? A lo mejor se ve más bonita. Pero los poblanos no tienen mejores servicios. Los poblanos no tenemos acceso a oportunidades que nos permitan mejorar realmente nuestra calidad de vida. Los poblanos no tenemos acceso a programas sociales, como antes lo sabía. Y bueno, eso solo por mencionar algunos aspectos, independientemente de cómo queramos acomodar las cifras, porque este gobierno se ha vuelto experto en acomodar las cifras para generar percepción, pues la realidad es que somos el cuarto estado hoy más pobre del país. Somos ya, o nos caímos más de 10 lugares en la gráfica en el tema de seguridad. Hace unos días teníamos un foro, precisamente el tema de seguridad, y cuando estábamos hablando de lo que dicen las cifras, comentábamos que en Puebla hay 3 colonias que están entre las de mayor incidencia delictiva en cuanto a asaltos en el país. Y cuando empezamos a comentar qué colonias eran, que es La Margarita, que es desafortunadamente toda esa zona que está alrededor de la Facultad de Medicina de la UAP, cuando lo empezamos a comentar, la gente que estaba en el foro, el público, empieza a levantar la mano. También en San Manuel, también aquí. Entonces, ahí es cuando uno realmente se preocupa. Y eso, si nos vamos todavía más a fondo ya en un análisis político, pues bueno, Puebla ya se convirtió a nivel nacional en el estado donde más linchamientos se han cometido en lo largo del año. ¿Por qué los linchamientos? Porque la gente no se siente segura. Entonces decide tomar acciones. Y todo aquello que ve extraño le causa temor. Y ese temor, al saber que la autoridad no está actuando como debería, se traduce en violencia. Lamentable, pero es la realidad que vivimos hoy. Sí. Bueno, Isabel, a raíz de lo que acabas de analizar, bueno, Rafael Moreno Valle finalmente fue un expriista. ¿Él aprendió mañas en el PRI? Sí, claro. Desde luego que aprendió mañas y además es un excelente operador electoral. Simplemente a veces creo que las mañas que aprendió las ha llevado a excesos que no deben de ser tolerables bajo ninguna circunstancia y que nosotros nos hemos dado la tarea de evidenciar y de poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué de bueno y qué de malo ve en el gobierno actual de Rafael Moreno Valle? Yo creo que ha hecho una inversión en infraestructura interesante.
sabiendo que además los recursos, el 80% de los recursos que ha invertido en infraestructura provienen del gobierno federal, ¿no? Que eso es algo que a veces no lo dice. Es una inversión que muy seguramente un priista no hubiera hecho, porque hubiéramos privilegiado los temas sociales. Esta infraestructura pues quedará para la posteridad y nos permitirá regresar y retomar el rumbo para ver los temas sociales. Eso se lo reconocemos, ¿no? ¿Qué es lo malo? Pues ha pasado por encima de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, de los derechos políticos de muchas personas. Y así no se debe gobernar. Creo que debe haber un diálogo, debe haber un consenso y debe haber una posibilidad de entender que los demás pueden pensar distinto, pero vivimos en el mismo estado y vamos a seguir viviendo aquí. Y cuando se termine el poder, pues quienes estamos en este momento aspiramos a seguir viviendo aquí. Yo me imagino que él no tiene eso en mente porque ha hecho mucho daño a mucha gente. El PRI ya seleccionó a su candidata para el gobierno del Estado, pero en los corrillos políticos, en los medios, en muchas partes se habla de división en el PRI, de traiciones. ¿Cómo ve eso? ¿Afectará a la candidata? ¿No afectará? ¿Se podrá doblegar? No, yo creo que ha tenido la capacidad de dialogar con todos. A veces los poblanos tenemos una costumbre, ¿no? Los políticos poblanos, de querer mandar a través de columnas mensajes que no necesariamente correspondan a la realidad o no necesariamente vayan a ser así, pero es una mala costumbre que se ha practicado desde hace mucho tiempo. No la comparto. Yo no lo hago, ¿no? Creo que es mejor hablar las cosas con claridad y de frente. Pero es parte de la cultura política tradicional que se venía teniendo hasta hace poco. Desafortunadamente, quienes leen esas columnas, pues no necesariamente tienen la información para interpretar el mensaje. Lo que ellos ven es un golpeteo, una división, temas que a lo mejor pudieran parecer irreconciliables, cuando lo que pasa al interior pues realmente es esa cuestión de la llamada de atención para tener un diálogo, para poder ir sentando una estrategia y para que cada quien encuentre un espacio desde donde se sienta cómodo para poder contribuir a ganar. Perdón, las actitudes de Javier López Zavala no reflejan ni columnas, ni dichos, ni nada. Son hechos contundentes. Sí, sin embargo, cuando hemos tenido la oportunidad de platicarlo en corto, en privado, por decirlo así, su manifestación ha sido con el interés de abonar, pero también un poco con la intención de pedir pues, que se le reconozca el trabajo que él ha hecho. Y con justa razón, porque lleva 8 años recorriendo el Estado, lo conoce. Aquí no aplica el dicho aquel famoso entre los políticos, el que bailó ya se debe de sentar. Yo creo que todavía él puede aportar, sin duda. ¿En dónde se ve usted en 10 años con esta trayectoria, con este perfil que usted marca? ¿En dónde me veo? Pues mira, yo quisiera seguir en algún espacio desde donde pueda seguir sirviendo a mi Estado, desde donde pueda seguir contribuyendo a generar mejores políticas públicas para Puebla. Ahora que vamos pues iniciando ya el proceso electoral, vamos a ir a las urnas, etcétera, los poblanos, tú como líder de partido, ¿cómo sientes a la sociedad poblana? ¿Cómo sientes que la sociedad poblana va a llegar ese día a entregar su voto? Yo siento que hay cierto descontento, que no se ha querido decir, que no se ha querido manifestar de manera tan abierta. Pero, pues, por supuesto que la sociedad poblana se da cuenta de que se han cometido injusticias durante este gobierno. Efectivamente, ¿no? Volvemos al mismo tema. Pueden decir, es que está bonito las obras que se construyeron, pero ¿realmente son útiles? ¿Realmente son necesarias? ¿Realmente
han cambiado en algo para quienes realmente debía haber sido un impacto. Llegamos a algún lugar y ponía las bocinas, ponía un poco de música, empezábamos a llamar por micrófono. Decía, pues es que no se junta mucha gente. No, porque ya no son los tiempos de los meetings, porque la gente ya no quiere salir tanto a la fiesta, ¿no? A los priistas nos gusta, pero a la ciudadanía no necesariamente. Pero cuando empezamos a caminar, empezamos a encontrar quejas y nos decían, ahora ya no pasa el microbús por aquí, tengo que caminar 4 o 5 cuadras para poder ir a mi trabajo. O la señora que se subía al micro para vender los taquitos, para vender las semitas, para vender los sándwiches, me decía, ya no puedo porque no puedo caminar con una canasta las 7 cuadras que tengo que caminar. Y aunque lo hiciera, cuando llegue al Metrobús no me van a permitir subirme a vender. Son detalles muy simples en los que a veces no reparamos, ¿no? ¿O qué hacen las personas de la tercera edad que quieren ir al médico y que viven en la zona metropolitana cuando ya no pasan los microbuses? No tienen para pagar un taxi. Tienen que pedir ayuda, tienen que encontrar a alguien que los lleve. Esos detalles son con los que viven las familias poblanas en la capital. Y con lo que viven las familias poblanas en el interior del estado, que el 80% vive del campo, pues se encuentra con que no hay programas que le permitan mejorar sus condiciones. ¿Cómo sentimos a la sociedad poblana? Molesta. Entonces entender que lo que no debemos hacer nunca es distanciarnos de la gente, es escucharlos y es ir atendiendo estas demandas para poder mantener finalmente la gobernabilidad y para poder hacer de Puebla el estado que nosotros anhelamos que sea. Creemos que nos van a volver a dar su confianza y que no la vamos a defraudar. Bien, vámonos a las preguntas de reacción. Y danos, por favor, tu respuesta corta de lo que pienses con respecto a la pregunta. Políticos chapulines. Bueno, es una condición de oportunidad que se puede presentar para algunos, sin embargo, también genera falta de credibilidad. Infidelidad. No, yo creo que eso es una cuestión de incongruencia, ¿no? Creo que hay que ser honestos en todo momento y que la fidelidad pues va más allá de un concepto como tal, tiene que ir ligado con la honestidad y la congruencia. La corrupción. Uy, es un mal del sistema en sí, no es del país, es del sistema. Y son cuestiones que ahí sí no podría ser una respuesta corta, ¿no? Es un análisis muy profundo que hay que hacer, pero que se tiene que empezar a erradicar desde uno mismo, por convicción y con las propias acciones. Poder. Bueno, para mí el poder ha sido un objeto de estudio, porque soy politóloga. Ha sido un esquema de intereses, porque así se mueve finalmente, pero ha sido también una herramienta a través de la cual uno puede llegar para poder poner en práctica las ideas, los proyectos. Metrosexual. Una palabra que se ha inventado hoy para poder justificar en algunos personajes, ¿no? que tengan acciones que antes se calificaban como únicamente femeninas. Traición. Traición. Eso es complejo. Traición. Pues bueno, algo que desafortunadamente por la condición humana a veces puede estar presente en la mente de cualquiera, ¿no? Pero que debe anteponerse los intereses de equipo, los intereses de grupo. Lo imperdonable. Lo imperdonable, la mentira. Personaje con el que te identifiques, sea real o de ficción. Yo te puedo decir que para mí alguien de quien he aprendido mucho y que me ha permitido además hacerlo ha sido mi presidente Manlio Fabio Beltrones.
en gran medida te puedo decir que sí siento esa identidad, ¿no? Con él, porque es un hombre congruente, es un hombre honesto, es un hombre muy, muy claro, que sabe hacia dónde quiere ir. A lo mejor en su caso a la reina Isabel, a lo mejor en su caso incluso hasta Margaret Thatcher, ir siguiendo su historia de vida, cómo hay que anteponerse a los retos y cómo el ser mujer pues no es un obstáculo nunca para poder dar resultados. ¿Héroe real o de ficción? Puede ser histórico. Mira, superhéroes, a lo mejor te podría decir que me gusta Batman, porque es real, hasta cierto punto, ¿no? No, evidentemente una persona no podría hacer lo que... Una persona normal no podría hacer lo que él hace, pero es mucho más real, es mucho más congruente. Y es un tema de que a lo mejor no siempre tiene que ser bueno, pero sabe que lo hace con un objetivo y que lo hace para bien. Y al final, ¿cuál sería su antihéroe real o de ficción? Hay muchos. Yo creo que reales hay mucho más, ¿no? ¿Quién pudiera ser un antihéroe? Pues a lo mejor López Obrador, que para muchas personas les parece un héroe. La realidad es que López Obrador es un politólogo. El señor es un personaje. Y ese personaje a muchos les parece una especie de predicador que les puede dar la respuesta a muchas de sus acciones, ¿no? A muchas de sus expectativas. La realidad es que es un hombre con poca congruencia, que le miente a la gente porque les vende un futuro que él no podría cumplir cuando llegara al poder. Pero que bueno, cuando uno es oposición, se puede dar ese tipo de lujos de ser un tanto irresponsable y hacerle creer a la gente que cierto tipo de políticas socialistas, populistas, pueden funcionar. Aunque cuando llegas a la realidad y lo comparas con el presupuesto, con las herramientas y con todo, pues esa realidad no existe, ni aquí ni en ningún otro lado. Isabel Allende, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.